Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Muy bien, iniciamos entonces nuestro programa Termómetro Ciudadano de este día jueves 20, ya estamos de abril. ¿Quién dijera? Tan rápido el tiempo pasa. Soy Ramón Bravo y de parte de quienes hacemos los medios legislativos, les damos la bienvenida para tratar ese tema, el que habíamos hablado, el recuento de votos y también la proyección de lo que será el nuevo gobierno. A hablar algo sobre la coyuntura política y tenemos especialistas quienes nos van a ayudar durante este conversatorio de 1 hora. Bienvenidos, bienvenidas. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Gracias entonces, iniciamos el programa. Quienes nos acompañan en la mesa de trabajo los vamos a conocer en la siguiente información. Álvaro Sáenz Andrade. Esmeraldas, doctor en Administración, máster en Sociología, delegado del Movimiento Alianza País ante el Consejo Nacional Electoral, ex secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, ex viceministro de Inclusión Económica y Social. Santiago Ortiz Crespo, Quito, doctor en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Políticos, profesor investigador de Flaxo, Ecuador, especialista en Participación Ciudadana y Organización Territorial. Bien, hemos hecho un cortísimo resumen nada más de las hojas de vida. ¿Cómo se encuentra Álvaro y también cómo se encuentra usted, Santiago Ortiz? Bienvenidos. Muchas gracias. Realmente siempre es un gusto poder tener un diálogo, poder hablar con la gente y por supuesto también poder compartir en un momento de análisis con ustedes, con Santiago, a quien conozco y respeto mucho. Correcto. Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Aquí vamos a estar entonces para comentar con también las inquietudes de la gente sobre la situación política. Sobre este tema también debemos decir a la ciudadanía que hemos hecho intensos trámites, intensísimos, por también tener el otro punto de vista también del movimiento Creo. Pero nos han indicado que durante la presente jornada tienen un acto académico y también político en una de las universidades del país, así que no han podido venir por asuntos de agenda, inclusive con otros representantes de la legislatura, pero han preferido no participar y también por asuntos de agenda. Respetamos absolutamente estas excusas y damos inicio entonces al programa. Vamos a ver si les contamos que vamos a trabajar durante esta hora con el hashtag reconteo de votos, así es como se lo ha denominado, recuento votos. Y en Facebook nos puede encontrar también usted como TVL Legislativa y la Radio Asamblea Nacional. En Twitter nos encuentran como @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador. Y si desea volver a ver el programa o escucharlo, solamente vaya a www.asambleanacional.gov.es. Este es un esfuerzo de los medios legislativos. Y vamos a iniciar entonces con una plaqueta con una consulta que inicio se le hicimos a la ciudadanía para saber hasta dónde ingresó esta idea de la palabra fraude. ¿Qué dijo la ciudadanía en la calle? Veamos las siguientes respuestas. ¿Cree usted que hubo fraude electoral? No considero que hubo fraude. Me parece bastante claro el proceso electoral. Yo sí presumo que hubo fraude, por muchas inconsistencias que se ha dado de acuerdo a lo que se escuchaba en la televisión. No, le digo no porque yo estuve en mesa y todo fue controlado. Estaba el CNE, delegados de ambos partidos. Tanto el un lado como el otro deben demostrar las pruebas para verificar si hay fraude. Las cosas fueron bien claras y muchos veedores, entonces yo no sé la gente qué es lo que pretende con esto. Jamás hubo fraude electoral porque habían delegados electorales de los dos partidos. Iniciemos entonces por Álvaro Sáenz. La primera lectura, usted que ha estado muy de cerca como delegado de Alianza País ante el Consejo Nacional Electoral, mil disculpas, que ha estado muy de cerca. ¿En qué se basa técnicamente y jurídicamente para decir a la ciudadanía que no hubo
el fraude electoral denunciado por Creo en este caso? Quizás más que técnica y jurídicamente, lo que hay que ver es en qué consiste un proceso electoral. De hecho, la organización de un proceso electoral es 20% contar y 80% demostrar que se está contando bien. O sea, como es un hecho político, tiene mucha nube política, tiene mucho ruido político alrededor. En realidad no es tan complejo, es contar y se puede revisar lo contado. Y convencernos que está bien contado. Así es, y miren qué es lo que ocurrió. Sobre todo en esa segunda vuelta creo que fue bastante nítido, bastante claro, el hecho de que terminada la jornada electoral a las 5 de la tarde, se abrieron el proceso de conteo de mesa, de conteo de junta receptora del voto, que se hace a través de 5 ecuatorianas o ecuatorianos que han sido nombrados miembros de las juntas, no son funcionarios del Consejo Electoral, son, en este caso fueron jóvenes, esto es histórico, y delegados de ambos partidos que es impresionante el hecho de que se haya llegado a un 97% de mesas verificadas presentes de uno con la y de firma, otro lado. con presentes de uno y otro lado. Bueno, ¿qué es de suponer ahí? Pues que cuentan públicamente, cuentan bien y llenan un acta, ¿ya? Entonces, a partir de ese momento, desde que se llena el acta da fe, firmada por quienes estuvieron ahí, de que eso es el conteo de los votos. Inmediatamente el acta es subida a un sistema y empieza a salir a la luz pública. A las 6:30 de la tarde estaba procesado el 47% del resultado, y a partir de ahí se marcó que estaba ganando Lenín Moreno. A las organizaciones políticas nos entregaron cada media hora la información, y nunca dejó de estar arriba Lenín Moreno, siempre estuvo arriba. Perdone que vaya a esta parte. No sé, tiene un nombre técnico lo que usted va narrando, que el Consejo Nacional Electoral les iba entregando a las organizaciones políticas este informe cada media hora. Le dicen archivo plano o archivo FTP. Sí, seguramente porque es flaco, no entiendo bien de eso. Sí, no. Pero si esto ocurría, ¿cómo es que no lo iban de alguna manera ustedes dilucidando o diciendo, contando? Mire, ahí es donde empiezan las mentiras, ¿no? Empieza la mentira de que se cayó el sistema. En efecto, no estuvo funcionando la página de presentación de resultados. Mientras hacíamos la transmisión. Así, yo estuve en el Hotel Marriott, justamente representando Alianza País, y ahí también pude ver eso. Quería ver los resultados y pasaron algunos minutos hasta poder empezar a verlos, pero las organizaciones políticas teníamos una información privilegiada, pero las dos por igual. ¿Ya? 6:30 de la tarde, primer reporte, cada media hora un reporte, pero no era solamente un reporte de resultado general, sino todas y cada una de las juntas receptoras del voto. O sea, es una información impresionante, realmente grande, además de que cada uno de nosotros teníamos el proceso de control electoral. ¿Dónde estaba usted? Yo estaba en el Hotel Marriott, que es donde funcionaba el centro de mando, porque tenía que estar en representación de la organización política. Entonces, ahí estuvimos. Pero yo quería, digamos, ahí hacer un detalle. Puede ser que esas actas que llena la gente tengan algún error. Siempre hay un porcentaje de actas con error. En este caso fue 2% de actas que les llaman con inconsistencia numérica o que pudiese faltar alguna firma. O sea, el 98% de lo que se contó, se subió al sistema, fue público y nunca más cambió. Nunca más cambió. Todo el ruido, todo el relajo, todas las calles, todo lo demás, no tuvieron nada que ver con ningún cambio. Y ese 2% sí fue revisado. Luego podemos hablar de eso luego. Veamos ahora desde los estudios políticos del doctor Santiago Ortiz Crespo. Además, qué gusto tenerle. Yo le decía al inicio del programa que fui reportero, unos 18 años de la vida, y en algún momento el doctor Gonzalo Ortiz Crespo fue mi jefe de prensa de un canal nacional. Así que guardo muy gratísimos recuerdos y también de respeto y gratitud para el doctor Gonzalo Ortiz. Bien, en este caso vamos con usted, doctor Santiago. Sobre este asunto, sobre este imaginario que estábamos analizándolo, sobre el fraude, ¿qué puede decir desde la academia? ¿Qué es lo que ha ocurrido con los dos actores políticos? Y también sobre el imaginario de las personas normales, que de alguna manera caló ese término y ese hecho. Bueno, yo pienso que habría que analizar el escenario electoral no solamente en el campo electoral, sino en el campo mediático. Yo pienso que la política se ha hecho cada vez más mediática y entonces aquí hay una estrategia paralela, digamos, al tema electoral, que es la estrategia mediática que impulsó la oposición,
precisamente para que en la primera vuelta aparezca que Lenín Moreno había perdido cuando en realidad había ganado. Le faltaba 0.7% para pasar al el 40% que necesitaba. Y en la segunda vuelta plantear un artificio, digamos, que es la presencia del exit poll de Sedatos. Entonces, la estrategia era más o menos de la siguiente manera. Aparecía el exit poll de Sedatos, daba sus datos, daba su información, y como los datos reales no coincidían con el exit poll, entonces aparecieron una serie de voceros de la candidatura de la oposición y medios de comunicación que se prestaron para eso, para acusar de fraude. Ese fue, digamos, todo un show planteado, digamos, desde un punto de vista mediático, que yo pienso que estaba dirigido fundamentalmente, igual que estuvo todo el proceso posterior a la palabra fraude, para sembrar de dudas y de sospechas, y sobre todo para plantear, yo creo, una estrategia de ilegitimación de la institución, en este caso de la institución electoral. Y yo pienso que en general ellos están planteando una confrontación contra la institucionalidad política, sí, y del sistema político en particular, que es básicamente la estrategia central de ellos. O sea, puedes tener todos los argumentos del mundo desde el punto de vista de las personas que estuvieron trabajando, de los observadores internacionales. Puedes señalar, por ejemplo, que esa acta de San Francisco que el dirigente de Creo salió, pues estaba bien hecha. Todo puedes tú argumentar. Pero la estrategia mediática, que es la que estuvo dominando de alguna manera ese día, fue una estrategia básicamente dirigida a centrar la sospecha y la idea del fraude. Y de hecho, desde el año 2009, recuerde usted que una vez que el Código de la Democracia ya fue aprobado por la Asamblea Nacional de ese entonces, luego de aquello se producen en las siguientes elecciones ya las denuncias de que había una cantidad elevada de personas fallecidas constando en el padrón electoral. Eso se ha venido reiterando. En las elecciones de 2013 ganó mucha fuerza y ahora, en el año pasado, en noviembre, si ustedes recuerdan, tomó mucho vigor esa tesis dentro de las demandas, que ahora todavía siguen, no sé si la Fiscalía, porque fueron judicializadas esas protestas de los actores políticos. A ver, vamos con nuestra compañera Salomé. ¿Cómo está, Salomé Sandoval? Tenemos preguntas en las redes sociales. Un gusto saludarle en esta nueva semana. Un saludo a nuestros invitados, a Ramón. Bueno, decirles un poquito de lo que está pasando en las redes sociales. De esta semana hemos invitado a la ciudadanía para que participe aquí en Termómetro Ciudadano con el hashtag Reconteo Votos. Es así que nos llegan las siguientes preguntas. Me gustaría un poco contextualizarlas, ya que estamos hablando del proceso de reconteo de votos, del proceso postelectoral. Entonces, las redes sociales se han convertido en un escenario también para recibir los comentarios de la ciudadanía, de quién opina a favor, de quién opina en contra, de críticas, de muchísima información falsa, que nosotros como medio de comunicación siempre hemos hecho un llamado a la ciudadanía para que recompruebe esta información. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta que nos llega desde la cuenta de Santiago Salcedo y nos dice: realizado el reconteo de votos a solicitud de Creo Suma, ¿es posible otra impugnación y qué tipo de mecanismo se emplearía para el mismo? Tal vez Álvaro Sáenz nos puede ayudar con la respuesta. Muchas gracias. Miren, no significa que está en duda el resultado, no significa que hay que volver a contar, significa que se discute la resolución tomada por la autoridad en un momento dado. Si el Consejo Nacional Electoral hace 2 días ha proclamado un resultado e incluso declarado que ha ganado la presidencia de la República Lenín Moreno, se puede impugnar ante ellos mismos y decir: impugno la resolución que han tomado, cómo la han tomado, la forma en que lo han hecho. O ante el contencioso electoral pueden decir lo mismo. Entonces, son recursos que, digamos, ponen en duda o discuten la resolución tomada, no el conteo de los votos. En ese sentido no hay que temerle. Todo proceso electoral tiene objeciones, impugnaciones, apelaciones. Pero por eso mismo yo decía, si el 98% de lo que se contó en la misma noche no ha cambiado absolutamente nada después, no tiene por qué cambiar en ningún momento. Todo lo que estuvo en discusión
son aquellas actas que tuvieron inconsistencia numérica del 2%, que además salen por el propio sistema y que son tratadas en otro nivel, en un segundo nivel, que son las audiencias provinciales de escrutinio que llevan adelante las juntas provinciales electorales. Y en estas se toman las inconsistentes, se revisa cuál es la inconsistencia, puede ser una mala suma, se revisa si faltó una firma, dan la vuelta al acta y ven si está la firma que faltaba, que fue la mayor parte de casos, y se corrige. Y ahí se recibe además las objeciones que hacen las organizaciones políticas diciendo, miren, aquí yo tengo un acta de conocimiento público que es diferente, por favor revísemela. Pero procedimentalmente ya no cabe otro recurso más. No, los recursos sí pueden darse todavía. Todavía se puede. O sea, todavía pueden haber unos 6, 8 días más, Ya. pero en proceso normal. ¿Qué es lo que ocurre en un proceso normal? Pasada la noche de la elección, se cuentan los votos, todo el mundo dice, ya ganó tal persona, y ya nadie se preocupa de todos los recursos que van ocurriendo después. Que es simplemente la legalización, Correcto. formalización y lo que se llama el debido proceso, no es más que eso. Pero como ahora hubo este ruido, hubo esta incidentación, entonces hubo este gritar fraude desde los medios de comunicación, o sea, amplificado por los medios de comunicación, entonces nos hemos quedado atendiendo a todos los otros pasos. ¿Qué le llama la atención de esta parte, doctor Santiago Ortiz? Bueno, nuevamente, a mí me parece que, como le digo, esto es una estrategia política y mediática. Y de lo que se trata, por lo tanto, es de generar un escenario que, planteado a través del exit poll de Sedatos, deje sentado en el imaginario un tipo de resultado. Y después, cuando llegan los resultados reales, entonces, precisamente los voceros de Creo lo que hacen es impugnar los resultados reales. Fue muy rápida la reacción. Claro, de y aquella entonces no se ubica que el exit poll no son los resultados reales, pero en el imaginario la gente queda, digamos, asimilado a ese proceso. Quedó bastante bien. Bueno, vamos a hacer una pausita de unos 2 minutos y volvemos enseguida con más de este termómetro ciudadano. Estamos hablando con nuestros invitados sobre el reconteo de votos, pero vamos a caminar más allá porque hay que analizar también el futuro del Ecuador, el futuro mediático y también el de amplio espectro. Debemos saber el rumbo que nos espera el país. Seguimos con el programa. Termómetro Ciudadano. Muy bien, continuamos con Termómetro Ciudadano. Cada vez se habla detrás de micrófonos todo este asunto político que ciertamente sí nos lleva a reflexiones inmediatas porque va a tener que ver con nuestra vida cotidiana, por supuesto, con nuestra salud, con nuestra educación, con las proyecciones que tenemos con nuestros hijos, lo que haya ocurrido con el proceso electoral actual. Vamos a ver también otro video en el que la gente comenta que sabe acerca del proceso de escrutinio y por qué se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad de lo que ocurrió con este proceso. A ver, veamos qué dice la gente sobre esto. ¿Sabe usted lo que determina el Código de la Democracia acerca del reconteo de votos? No conozco al respecto. No estoy al tanto. No lo conozco a fondo, pero sí sé que en la ley está de que se permite abrir todas las urnas para hacer el conteo voto a voto. Debe de tener los fundamentos legales para impugnar. Es necesario, se requiere fundamentalmente estar apegado al derecho y a la ley. Lo que dice ahí es que primero tendría que establecerse en forma fehaciente que se ha cometido algún error, alguna inconsistencia en los votos y de ahí para presentar la impugnación y para mí que se proceda al conteo de voto a voto. Por supuesto, y yo creo que lo hicieron pues de los dos partidos, del señor Lasso y de Lenin, pero encontraron inconsistencias mejor a favor del candidato ganador. Muy bien, ya ve usted, la población, bueno, no nos corresponde de alguna manera tener un conocimiento exacto de lo que dice la ley, pero sí tenemos reacciones muy rápidas en desconocimiento de la ley, sobre los plazos en los que se abre el escrutinio, de los que se instala, inclusive que la ley dice que no serán menores a 3 días, pero en este caso antes de los 3 días ya teníamos resultados oficiales. Así que
bueno, fíjense ustedes estas reacciones de las personas, ¿no? No conocer bien lo que dice la ley, pero tener reacciones inmediatas frente a lo que un poco nos decía el doctor Santiago Ortiz sobre mensajes rápidos que escucha a través de sus voceros políticos, etc. Yo creo que ahí hay algo bien interesante. Si bien no hay un conocimiento preciso, hay un sentir y un darse cuenta de lo que está ocurriendo en lo que vemos en estas entrevistas. Más bien me parece muy interesante, hay reflexiones inteligentes que de alguna manera se dan cuenta, si quieren, desde el sentido común de lo que estaba ocurriendo. Yo quisiera ir un poquito atrás respecto de la actitud que tuvo el movimiento Creo, porque ahí se dio algo que sí es muy grave, y es que primero protestaron y después contaron. Hay un viejo chiste que puede servir como metáfora en esto, que decían, cuidado que ahí viene un loco que está cortando las manos a los que tienen 3 manos. Entonces él decía, pero ¿cuál es el problema? Yo tengo 2. Es que primero corta y después cuenta. Yo creo que eso refleja, es una buena metáfora de lo que hizo el movimiento Creo. Se abalanzó, acusó de fraude, y cuando ya empezaron a contar, o sea, cuando el conteo empezó a desvanecerse y a caerse totalmente la argumentación y la feroz fuerza mediática que le habían dado al tema del fraude, y termina cayéndose todo en este reconteo. Pero además, por un punto muy importante, se recontaron las mesas que ellos pidieron, pues. O sea, las mesas sospechosas en las que podía ocurrir algo, porque ellos decían que había ocurrido algo porque su control electoral mostraba tal. ¿Y ustedes también pidieron? Nosotros pedimos también, nosotros pedimos 586. ¿No fue ese un trabajo político también, Mire, mediático, de mensaje? Sí lo fue en el sentido de que habiendo ruido y tanto ruido, realmente el hecho de abrir las mesas iba a disipar las cosas. Realmente es fuerte abrir casi el 10% de una elección. Eso no ha ocurrido desde que volvimos a la democracia en el año 79, no ha ocurrido jamás. No se puede el que abrir se recuente el 10%, como dicen ellos. ¿Y miren, por qué eso? Para abrir hay que argumentar. No puede decir solamente, vea, ábrame, ¿ya? Sino que tiene que decir, uno tiene que presentar la copia del acta que le dieron a través de su control electoral, que dijimos que fue el 97%, o sea, inmenso, ¿ya? Y decir, miren, mi acta es diferente del resultado, por lo tanto pido que se revise, ¿ya? El movimiento Creo presentó 4.200 de estas actas, nosotros presentamos 586 de estas actas, y se recontaron 3.800 porque nos dijeron, miren, si están presentando repetidas, y tenían razón, nosotros teníamos algunas repetidas, ellos más, y algunas son coincidentes entre las que pedían los unos y los otros. Pero se contaron todo lo que se pidió de las actas sospechosas. Se empieza a contar, recuerdo porque estuve ahí toda esa jornada, el primer acta que se hizo fue el Cayambe. Y se revisa un acta de Cayambe, se cuenta, luego se compara con el original y eran los mismos resultados. Había un voto de diferencia en la primera. ¿En el caso de las que ustedes presentaron? No, ahí estaban ya todas, no les sé diferenciar. ¿Ya? No, le digo simplemente, la primera, plan, asoma y es ratificación total. Un voto de diferencia, que es una interpretación de voto. Por ejemplo, había votos que nos habían quitado a nosotros porque asomaban una señal en la foto de Lenín Moreno y otra señal en la foto de Jorge Glass. Entonces decían, es nulo, porque hay 2 señales. No es nulo, porque lo importante es la voluntad del votante. Si lo que hay que hacer es respetar la voluntad. Entonces, en esas discusiones y cosas incluso hasta recuperamos esas son las cuestiones de forma y de interpretación también de lo que el votante quiso decir, se rayaba 2 veces. Pero se ratificó. Y viene todo, termina el recuento de las 3.800 y la diferencia es de 0,01, una centésima. O sea, nada que pueda tener ninguna significación en el resultado final. Para quienes nos están escuchando en la radio de la Asamblea a nivel nacional, estaba hablando Álvaro Sáenz Andrade, quien fue el delegado del Movimiento Alianza País ante el Consejo Nacional Electoral. Y también le vamos a preguntar al doctor Santiago Ortiz Crespo, que vamos un poquito hacia adelante. Ya luego del último recuento de los votos, que fue la jornada última del Consejo Nacional Electoral, se ratifican los resultados, ¿no? Con unas variaciones, como usted ya los decía, del 0.01. Sin embargo, al ratificarse eso, hay que hacer una lectura también política y del comportamiento del electorado sobre el número de votos, ¿no? El señor Lenín Moreno alcanza una votación importante, pero seguido muy de cerca del señor Guillermo Lasso. ¿Cuál es su lectura?
Bien, a mí me parece que Lasso lo que logró es subirse a un sentimiento que había en la población anticorreísta. Es decir, que no todos los votos que tuvo el señor Lasso son votos por la ideología, por el proyecto político, por la figura del señor Lasso. Si ustedes toman en cuenta la existencia del 29% de la primera vuelta, suman ustedes a eso una serie de sectores que tenían bronca contra el gobierno, tenían por cualquier motivo, por la crisis política, por la corrupción, por una serie de elementos en contra de el gobierno o la personalización del por un lado de la personalización de Rafael Correa, que me parece que tiene un gran capital político y la gente se define amores y odios a favor y en contra. Y en ese sentido, lo que quiero insistir es que, no sé, el 40% de los votos que recibió el señor Moreno no están con el señor Moreno, que son una serie de sectores que tienen, por cualquier motivo que sea, porque no le gustó Lenín Moreno, porque creyó en el tema de la corrupción, por el tema de la crisis económica, porque ha perdido el empleo. Y en ese sentido, la impresión que me da es que de todas maneras Alianza País tiene que trabajar sobre ese espectro de votación que no votó por Lenín Moreno en este momento. O sea, yo creo que la principal tarea en ese sentido es la de volver a legitimarse como gobierno. Implica medidas políticas, reformas, lo que ha dicho el señor Lenín Moreno, mano tendida. Es decir, una actitud diferente, porque tú no puedes gobernar como se ha hecho en los últimos 10 años, en donde prácticamente Alianza País ha sido la mayoría y ha logrado manejarse con una mayoría aplastante en la Asamblea porque ha tenido el control de las otras funciones del Estado. Yo pienso que ese escenario político se modificó y creo que se modificó definitivamente. Y ahí está una lectura en los resultados electorales. En los resultados electorales que implican, digamos, una propuesta que tiene que ser no la misma, de la polarización, porque de todas maneras el presidente de la República, Rafael Correa, es un presidente confrontativo, con un lenguaje confrontador, con un lenguaje polarizador. Ese tipo de modelo de intervención política yo pienso que está definitivamente agotado y que de alguna manera Lenín Moreno tiene la oportunidad, ¿no es cierto?, de manejarse frente a un espectro de la oposición que va a ser muy diferente, en la cual tiene que dialogar, tiene que relegitimar las instituciones, tiene que dar una batalla fundamental, porque a mí me parece que si bien Alianza País gana las elecciones, gana a nivel parlamentario, gana en la consulta sobre los paraísos fiscales, gana en la presidencia de la República, gana electoralmente, sin embargo, creo que está sobre la mesa la legitimidad y el problema de construir una propuesta que realmente atraiga a todo el conjunto de la población. Claro, su pronunciamiento, Santiago Ortiz. Vamos con Salomé, ¿qué tenemos? Otra pregunta en las redes sociales, querida compañera. Bueno, nuevamente estamos aquí en las redes sociales. Nos pasamos un poquito del ámbito más natural al ambiente 3.0, como decimos en redes. Quería comentarles un poquito que tenemos una pregunta que nos llega desde la cuenta de Fernando Ramírez. Recordarle que esta semana utilizamos el hashtag Reconteo Votos y nos dice: ¿cómo podemos medir el ambiente de las redes sociales en medio de todo este proceso de reconteo de votos? Santiago, ¿nos puedes ayudar con la respuesta, por favor? Santiago Ortiz. Ok. ¿Cuál era la pregunta otra vez? Redes sociales. Redes sociales. ¿Cómo medir el ambiente electoral? Una cosa importante es que las redes sociales llegan a cerca del 30% de la población. Y entonces quienes están en las redes sociales son fundamentalmente sectores medios, fundamental. Y en la primera vuelta ya se había polarizado la cosa. En la segunda vuelta, básicamente hay dos elementos que a mí me parece que son fundamentales. Lo uno, que tiene que ver con un poco lo que dijo el señor Pérez Gutenberg, ¿no? Yo estoy más por el banquero que con el dictador, dijo algo así.
esos conceptos son los que se polarizaron dentro de las redes sociales. Temas como corrupción, temas como dictadura, temas como democracia, fraude. Entonces, esos elementos terminaron, digamos así, polarizando la atención, especialmente de los sectores medios que son los que intervienen en las redes sociales. Y Álvaro, usted también es máster en sociología. Cabe leer también con precisión, o de alguna manera, no leer con precisión, no es matemática, pero sí tener una lectura social de lo que ha pasado. Es un pronunciamiento importante de la sociedad en las urnas. Definitivamente, concuerdo totalmente. Yo creo que hay que tener la humildad para ver que una conexión que antes fue tan grande y tan fuerte, ahora sigue existiendo, pero ya no en esos niveles. Eso quiere decir probablemente que tengamos que hacer una lectura diferente de lo que era el año 2006, una situación de crisis. De hecho, el país ha cambiado bastante. Por ejemplo, es totalmente curioso cómo trabajadores agrícolas que antes llegaban en transporte colectivo o a pie a los lugares de trabajo, ahora llegan en sus motocicletas. O sea, ha habido un mejoramiento importante, que también significa que se crean expectativas diferentes en la propia gente y que creo que eso hay que medirlo y ver también hacia dónde ir trabajándolo, ¿no? El tema del síndrome de Doña Florinda, del cual también se habla, que es un poco que cuando ya se está en una situación de más confort, no se quiere como transformaciones más fuertes, sino más bien como acomodarse un poco más dentro del sistema. No quiero ponerle ahí todo el peso del argumento de ninguna manera. Es un pedacito nada más de lo que también se sí, refiere claro, a por Santiago supuesto, Ortiz. pero sí, requiere una humildad en la reflexión para poder ver y entender mejor las situaciones. Ahora, esto no quiere decir que no haya que continuar en los elementos ideológicos que han estado presentes en la propuesta de la Revolución Ciudadana. La equidad, la justicia social, la disminución de la brecha entre ricos y pobres es fundamental. Un crecimiento económico con participación de la propia gente, o sea, no solamente anclado a los grandes dueños del capital que ofrecen crecimiento y luego regar su riqueza hacia los pobres, definitivamente no, ese modelo neoliberal no. Entonces, es fortalecer ese proceso, creo que explicarlo más y a la vez, pues, entender, yo creo que elementos vinculados, por ejemplo, con participación. Creo que en esta época... El punto anterior no está en debate, Álvaro, no está en debate, sino el cómo haberlo hecho, es decir, lo que usted acaba de decir, con participación ciudadana, con un cambio de discurso en este momento histórico. Definitivamente es así. Miren, en estos 10 años se fortaleció mucho el Estado. Y el país necesitaba una institucionalidad clara, fuerte, definida. Yo creo que sí han habido mecanismos de participación, pero creo que se puede hacer muchísimo más con la gente, no solamente para la gente. Por ahí va una de las líneas de reflexión, pues, como les digo, una cuestión autocrítica. No sé si tenemos otra preguntita. A ver, en las redes sociales, niña Salomé Sandoval. Ramón, tenemos otra pregunta, pero antes me gustaría darle una cifra que nosotros en el área de social media de aquí, de la Asamblea Nacional, investigamos, y es que en el Ecuador existen 9 millones de cuentas en Facebook en relación a los 12 millones de lectores, sobre lo que conversaba Santiago hace un momento. Ahora vamos con la siguiente pregunta, desde la cuenta de Juan Esteban Lucero, y nos dice: ¿el reconteo de votos de esta semana dará un paso a un proceso similar con las próximas elecciones en 2019 o es algo aislado? Álvaro, ¿nos puede ayudar por favor con esta respuesta? No hay respuesta. Se ha creado una jurisprudencia al respecto. Es nuevito, ¿no? Sí, yo creo que es muy peligroso. Creo que con esto aprendemos a confiar en nuestra propia gente y en los conteos originales. Es peligroso porque no deberíamos caer en algo que yo siempre he llamado el machismo electoral. O sea, ¿quién es más macho y por lo tanto contemos todo? No, que sí, que hay que abrir. No, hay que ser respetuosos de los procesos, hay que confiar un proceso. Como decía, el proceso electoral es 20% contar y 80% mostrar que está bien contado. ¿Ya? Pero que está bien contado, no recontar por recontar por recontar. Ahora ha habido una excelente custodia de la información, de tal manera que no hubo sapos y culebras en las mesas, pero puede haberlas.
Y han habido casos sobre todo en elecciones locales, en los cuales se ha logrado que se abra una mesa y la mesa ya había sido manipulada después. O sea, la urna electoral se había convertido en urna funeraria. O sea, hay que tener también cuidado de esos aspectos. Hay lugares en España, por ejemplo, en los cuales después de contar los votos y hacer el acta, se queman los votos. O sea, ya si pasa al siguiente nivel, el siguiente nivel tiene que ser respetado también. Entonces, tiene el doble filo. No tengo respuesta a la pregunta de ninguna manera, ¿no? Pero, no sé, doctor Santiago Ortiz, qué pregunta más buena, ¿no? ¿Qué podría pasar si es que en las próximas elecciones la población o los sujetos políticos dicen hagan lo mismo que hicieron en las anteriores? Sí, a mí... Y ojo que ahí son ya no son elecciones generales, sino ya hay que elegir el cambio de prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales. Fíjese usted cómo sería si es que todo el mundo pide recursos. Ese es un escenario que es el que se viene, ¿no? Por eso yo insistía en que uno de los temas centrales es el tema de la legitimidad. Porque si usted ve, por ejemplo, en las grandes encuestas que se han hecho como Latin Barómetro, etcétera, desde el año 2000 hasta el 2006 había una crisis en términos de la credibilidad y la confianza en las instituciones. Eso se elevó. Y en este momento hay una nueva crisis que puede, digamos, llegar a una desconfianza en las instituciones. Entonces, yo creo que uno de los elementos centrales es precisamente en términos del régimen político, en términos de las fuerzas políticas, que, digamos, se llegue a un proceso en el cual haya confianza en todo el proceso. Y eso implica también un comportamiento de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, de alguna manera, han jugado un rol político. Ya lo vamos a hablar ese. Son actores políticos. Ya lo vamos a hablar, doctor Santiago Ortiz, pero la palabra entonces clave, usted, no sé si concuerde, pero es confianza, que es algo bien difícil construir. Claro. Oiga, y cuando se rompe, es bien difícil reconstruir, casi como recontar votos. Sí. Es bien difícil. A mí me parece que este es un elemento central en términos de la legitimidad del proceso y en términos de la construcción de una palabra que se puede utilizar en las ciencias sociales, que es este nivel de hegemonía, de construcción de un consenso que es necesario para que las instituciones funcionen. Y eso implica, de hecho, transparencia, por ejemplo. Ahora mismo hay un hecho que a mí me parece indignante, que es la actitud que ha tenido el señor Contralor de poner un juicio a una comisión de veeduría y que ha hecho una denuncia sobre los temas de corrupción. O sea, me parece inaudito que eso esté sucediéndose. Él no controla cuentas o denuncias privadas. No, y las personas tienen derecho, si estamos hablando de participación ciudadana, tienen derecho a vigilar a los funcionarios, tienen derecho a funcionar al poder político. Justamente este es un nivel de acercamiento de las instituciones con la ciudadanía, ¿no? Para que la ciudadanía pueda confiar, ¿no? En ese sentido, digamos, es importante que haya un proyecto de relegitimación de estas instituciones. Decía, ¿no? Volver a legitimizarse como gobierno, decía usted. Claro, y esto es una responsabilidad también de los medios de comunicación, porque han jugado un rol político central. En la última parte lo vamos a ver, doctor. Los medios de comunicación han jugado un rol. Sí. El asunto de que aparezca, digamos, un exit poll y una empresa encuestadora, ¿no es cierto?, como datos reales, y que haya un medio que se haya prestado a legitimar eso implica un rol político. Pero déjame ir a la tercera parte porque lo veo con un entusiasmo por referirse. Doctor Santiago Ortiz Crespo, quien se encontraba hablando, es profesor investigador de la Flaxo Ecuador. Para quienes nos están escuchando, para la radio de la Asamblea, quienes nos están viendo, pues ya ustedes tienen la evidencia. Y Álvaro Sáenz también participa, quien es doctor en máster en Sociología y fue el delegado del Movimiento Alianza País ante el Consejo Nacional Electoral. 2 minutos después volveremos con la parte final del programa. Termómetro Ciudadano. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Muy bien, seguimos con la tercera parte. Habíamos entrado prácticamente ya a un debate interno sobre otros asuntos referentes al futuro político, a lo que tiene que hacer el nuevo gobierno o qué urgencias en el ámbito político y de organizacional, lo que se refiere a la sociedad, se debe hacer. Vamos a topar este apunto.
sobre los medios de comunicación y su rol. A ver, primero vamos a ver un video igual que dijo la ciudadanía sobre esto, ¿no? Los medios de comunicación y el rol en esta última justa electoral. ¿Cuál es su opinión sobre el rol que cumplieron los medios de comunicación el día de las elecciones? Me parece que los medios de comunicación y las encuestadoras existió parcialización a uno y otro candidato. Realmente la prensa siempre ha sido partidaria de los grupos de poderes oligárquicos. Entonces no son periodistas objetivos, sino que se venden al mejor postor. Si datos da una ganancia a Lasso, era obligación del Canal 8 en este caso, de indicar lo que estaba ocurriendo, pero era solo una información de Sedatos. Y para mí, por ejemplo, esas consultas de Exit Poll, mal, porque dieron a conocer a un ganador que a la final no lo fue. Ya ve lo que dicen ustedes las personas, de uno y otro lado. Pero hay un evidente influjo, una evidente influencia de los medios de comunicación frente al comportamiento de los ciudadanos en la calle. Por favor, Álvaro y también doctor. Claro que sí, mire, lo importante es que los ciudadanos y las ciudadanas se dan cuenta de lo que ocurre, ¿no? El poder de los medios es inmenso. En este caso, por ejemplo, posicionaron durante un momento, ahora ya se ha aclarado, pero posicionaron durante un momento la posibilidad de un fraude. Se aclaró después. Entonces, no solo eso, no, posicionaron que ya teníamos un presidente electo. Intentaron posicionar, creo que eso fue un poco más débil todavía, ¿ya? Pero intentaron hacerlo, o sea, un intento manipulativo. ¿En qué sentido? Se fragua una idea y de manera incondicional algunos medios se lanzan sobre esa idea, quizás pensando que era cierta, pero después, cuando ya es evidente que no es cierta, hay algunos que siguen haciéndolo. Y le quiero poner un ejemplo. No sé si mencionar la radio, pero por lo menos voy a decir una radio muy de derecha, la Radio Democracia. Libre en este momento. Se refiere al día del reconteo y dicen, pero una gran cadena humana rodeó el Coliseo Rumiñahui. Yo estuve ahí y salí también un momento, vi esa disque gran cadena humana. Si hubieran metido esa gente al reconteo, no alcanzaban para todas las mesas. Ni siquiera alcanzaban para poner un delegado en cada mesa. Pero el medio de comunicación dice una gran cadena humana rodeaba. O sea, ya sabiendo que es una mentira, todavía se la sostiene como tal. Les pongo otro ejemplo que fue vergonzoso. El show monta el señor Lasso con unas cajas llenas de las actas, de papeles, y hay un rato en que empiezan a manipular una caja más o menos de este tamaño. Usted se imagina una caja de este tamaño llena de papeles del peso que tiene, ¿no? Y mientras hablaba el señor Lasso, una señora atrás, como se iba cayendo la caja, la cogía con una mano y le cambiaba de lugar. Y seguía hablando y con la misma mano le cambiaba de lugar. O sea, una supuesta caja llena de papeles, con lo pesada que es, la movía. O sea, era ya mirándolo bien, es un ridículo total. Pero había una mentira ahí, evidente, y sin embargo se la seguía sacando y se la volvía a poner. O sea, cuando ya es consciente la mentira, es gravísimo faltar a la fe pública, mentir en ese sentido. Entonces, creo que ya ese es el punto extremo, y creo que ya los medios, todos, absolutamente todos, aquí no estoy para defender nada, ¿ya? Deben tener muy claro la importancia de trabajar la información, desde la información, buscar objetividad, no puede ser total, pero buscarla como tal y tener absolutamente conciencia de no mentir. Creo que eso es fundamental. Aquí nos ocurrió como una experiencia en la primera vuelta, mientras en vivo narrábamos y estábamos con el computador enfrente, todavía no teníamos los resultados oficiales, no aparecían en la primera vuelta. Y sin embargo, ya existían dos exit polls, en uno y otro medio, en un público y en uno privado. Es decir, había ya en ese momento una dificultad de discernir entre lo que estaba realmente ocurriendo. No había una influencia total de medios de comunicación, y hablo de un público y un privado, sobre resultados de exit poll. Nosotros tomamos inmediata la decisión al aire de no seguir con ninguna de las dos fuentes hasta que aparezcan los resultados oficiales. Y sobre esa base ya seguir con los comentarios y también proseguir con el conteo. Doctor Santiago Ortiz, sobre este asunto del influjo, y usted ya topó por anticipado, Álvaro, ¿no? No solamente es de los medios de comunicación los que los vemos en la televisión abierta, sino también las redes. Y nos decía nuestra compañera Salomé, 9 millones de cuentas abiertas. Usted debe tener una inclusive.
Ah, claro. No, por supuesto. Yo tengo la impresión de que esto, como le digo, es una disputa de hegemonía, esa es la palabra, que de alguna manera me parece que tiene que ver con un poco la estrategia de campaña que cada una de las fuerzas políticas manejó. Entonces, la estrategia de campaña de Alianza País fue, por un lado, el tema del banquero. Y me parece que ese fue bien posicionado, porque fue un recordatorio de la memoria histórica de lo que pasó en el año 2000 con el feriado bancario, vinculándole con la figura del banquero, ¿no? Y en cambio, la oposición lo que generó es una cuestión que tenía que ver, por un lado, con esta idea de la autocracia, de la dictadura, por un lado, y por otro lado, el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, esas fueron las ideas que estuvieron, digamos, circulando a través de las redes, a través de los medios de comunicación. Inclusive las movilizaciones tenían que ver con eso. Yo, por ejemplo, pude ver una movilización de Alianza País, que era una movilización sobre el tema del feriado bancario, que era fundamentalmente un recordatorio a la población. Pero eso lo que tiene que ver es que cuál ha sido el proceso educativo y de comunicación de Alianza País en estos 10 años, que de alguna manera estaba debilitado, ¿sí? Porque no logró un mensaje que logre ampliar. Fíjese usted, de todas maneras, creo logra subir 2 millones de votos en la segunda vuelta. En cambio, Alianza País solamente suma 1 millón de votos, un poco más, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con que el mensaje de Alianza País no llegó a mucha población. Pero nos apartamos del tema de los medios. Y no, estoy trabajando sobre temas mediáticos, porque esto es una estrategia mediática, es una estrategia que ha estado sistemáticamente trabajada tanto por Alianza País, yo me acuerdo el spot ese de Delfín Quispe, que fue un spot súper exitoso porque llegó a un sector importante de la población. Probablemente no llegó a la gente que utiliza más el Facebook y las redes sociales, que yo le digo, puede ser que haya mucha gente que tenga cuentas, pero que de alguna manera sí logra la clase media sobre todo actuar en eso. Pero me parece que esta es una disputa también mediática, es lo que quiero señalar. Sí, es un problema de legitimidad, ¿no? Es un problema de imagen, es un problema de hegemonía. Tenemos otros datos, niña Salomé Sandoval. Bueno, estamos hablando de redes sociales en esta mesa, era justo y necesario que me encuentre en este lugar ahora yo para presentarles mis datos. Quiero comentarles acerca de esto, de las redes sociales, y decirles unos datos que nosotros hemos sacado, y es que de los 9 millones de usuarios en Facebook que se registran en el Ecuador, a partir de los 18 años existe una conversación sobre temas políticos. Adicional a esto, se pueden registrar más de 10 millones de interacciones de personas que hablaron sobre los dos candidatos a presidentes. Interacciones en redes sociales nos referimos a comentarios, a me gusta, a compartidos. Bueno, quería darles un poquito de estos datos de redes sociales, ya que estamos hablando de este tema que es mi área, y agradecer a la ciudadanía que nos está siguiendo en este momento a través de Facebook Live. A nuestros invitados, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos contigo, Ramón. Bueno, 10 millones de interacciones, gracias, Salomé. Eso es una cosa... Es una cosa gigante, es tremenda. Un fenómeno... Yo les voy a pedir unas 2 conclusiones, porque ya me dice producción que tenemos 5 minutos, tanto a Álvaro Sáenz cuanto al doctor Santiago Ortiz Crespo. Referente, usted ya hizo un anticipo, doctor Santiago Ortiz, referente a los esfuerzos que tendrá que hacer Lenín Moreno para revertir esta creciente, y que lo ha sido manifestada en las urnas, descontento, y que lo manifestó en las urnas la población. ¿Qué le parecería a usted que debería ser en primera instancia el presidente electo y de allí proseguir con este camino en los próximos 4 años para los cuales ha sido elegido? Yo pienso que hay 3 palabras que digamos, sintetizan lo que se debe hacer. La una palabra se llama democracia, la otra palabra se llama transparencia y la otra palabra se llama empleo. O sea, tal vez si logra Lenín Moreno dar una señal clara en términos de la participación de la ciudadanía, hacer creíble el diálogo, el plantear una actitud diferente. Por ejemplo, los indígenas en este momento están planteando amnistía a todos los líderes sociales que han sido judicializados por una serie de problemas. Usted me decía encarcelados, yo iba a decir, bueno, ¿cuáles? Claro, estamos hablando de más de 200 juicios que se han seguido, podemos discutir el tema.
Pero me parece que esto que ha pedido los indígenas es una demostración clara, ¿no es cierto?, lo que debería hacer Lenín Moreno de una amnistía general. Pero no puedo para ordenar cese de juicios, pues. Bueno, hay una Ortiz. serie de procesos, pero hay también amnistía. La propia constituyente, y acuérdese usted, una de las primeras cuestiones que hubo fue precisamente la amnistía. Creo que es necesario una nueva actitud, porque esta actitud que ha tenido el gobierno frente, digamos así, a la persecución a los líderes sociales, no solamente la ha enajenado, ¿no es cierto?, la enemistad con estos grupos indígenas, etcétera, etcétera, sino que se ha generado a través de eso una imagen de que hay un gobierno autoritario. ¿Se da cuenta? Y esto ha sido utilizado por parte de la derecha para enfrentar. O sea, hay todo un juego mediático alrededor de precisamente las actitudes un poco intolerantes que pudieron tener este gobierno. Democracia, Este tema de democracia y empleo, ¿no? y el tema de la transparencia, el tema de la corrupción es un tema complicado. Y es un tema que de alguna manera hace que la población esté votando en contra de este gobierno. Entonces, el tema de la transparencia, el tema de la corrupción, fíjese usted, el sistema de control de la corrupción tiene que basarse en un sistema creíble de control horizontal de la Contraloría, de la Fiscalía, del Legislativo sobre el Ejecutivo. Y a ver si entra la Si usted ciudadanía desarma, también. por supuesto, un profesor me decía a mí, hay un sistema horizontal de control y hay un sistema vertical que tiene que ver con la participación de la ciudadanía para controlar. Estos sistemas tienen que abrirse. Democracia, transparencia y empleo. Y el ¿no? empleo es el otro problema. Y él ha planteado, y Lenín Moreno ha planteado, también el candidato opositor, hay un tema de crisis económica y hay un tema de recuperación de la economía que es necesario sostenerle a partir de la participación de la población, justamente en empleos de calidad, con empleo juvenil, con oportunidades de participación, de capacitación para los jóvenes, etcétera, que me parece que es un tema clave. Esas tres palabras me parece que sintetizan lo que debe hacerse. Gracias, muy claro, doctor Santiago Ortiz. A ver, sobre este mismo tema. Bueno, Lenín Moreno ya lo está haciendo, creo que eso es bien importante. Si ustedes ven, en estos días se ha reunido con sectores empresariales, se ha reunido con sectores indígenas, o sea, está empezando a hacer y a crear, digamos así, un estilo de gobierno y a concretar aquellas cosas de las cuales habló. En este momento no está gobernando, está preparando su equipo de gobierno y en vez de estar encerrado solamente en eso, está ya generando este diálogo con los grupos sociales. Pero yo también marcaría algunas palabras clave como lo ha hecho Santiago y que además están claramente en el plan de gobierno presentado por Alianza País, que además fue elaborado por más de 80.000 personas a través de conferencias ideológicas. Eso es bien importante. Un punto importantísimo, el compromiso de la propia población. No puede ser solo el Estado el que cargue con una transformación del país. La sociedad tiene que cambiar en algunos aspectos. Y le pongo un caso que es dramático, la violencia doméstica. Ese es un tema que implican cambios culturales, que implican un aporte desde la propia gente para que se den las transformaciones necesarias. ¿La misma corrupción? Por supuesto que sin duda el elemento de corrupción. Pero le pongo también unos dos elementos más que son importantes y también constan de manera explícita en el plan de gobierno y fue pedido por la gente al hacerlo. Un mejor servicio público, un mejor trato de las y los servidores públicos. Que no sea solamente un tema de una buena inversión, que la hay y es evidente, sino que hay que estar permanentemente entendiendo que el servidor público está sirviendo a los demás y que no hayan ahí, por ejemplo, reproducción de comportamientos clasistas o de maltrato a gente, que es algo que se ha señalado, por ejemplo, en los servicios de salud. Entonces, pero le digo, consta en el plan de gobierno, no es un tema que estoy como inventándome ahora. Aparte de constar, el cómo llevarlo a cabo. Y el tercero es el elemento de ampliar la participación. Los mecanismos de participación están, pero deben ser ampliados como tal y de tal manera que haya un acompañamiento más cercano de la gente también al quehacer público. Muy bien. Estamos cerrando Termómetro Ciudadano. Agradecemos a nuestra compañera también, Salomé Sandoval, quien ha estado muy activa y nos dejó con una duda. ¿Qué es eso de el 3.0, el movimiento? 3.0, ¿no? 3. A ver, ¿qué es usted? Es lenguaje informático nada más. Sí, son versiones
informáticas empiezan con la versión 1, ahora está en la versión 3, ya tendremos la versión 4G y 10 lo que sea. Ya mismo vendrán aquellas cosas, bueno, muy novedosas que tienen las redes sociales. Agradecemos mucho. Álvaro Sáenz, el delegado del Movimiento Alianza País ante el Consejo Nacional Electoral, también es un profesor, catedrático, máster en Sociología, doctor en Administración y bien, otras actividades que ha cumplido en su vida profesional. Y también al doctor Santiago Ortiz Crespo. Muchas gracias por haber venido. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialización en estudios políticos. Esperamos haber dicho muy bien, doctor, profesor investigador de la Flaxo Ecuador. Gracias por habernos acompañado. Este es un espacio que busca otros comentarios, criterios acerca de lo que, repetimos, va a ser trascendental en nuestra cotidianidad, en nuestra vida familiar en los próximos meses o años que dure el gobierno del señor Lenín Moreno. Muchas gracias por su atención, gracias a los compañeros y compañeras que están detrás de cámaras, la radio, las redes sociales, de los medios legislativos. Soy Ramón Bravo, hasta la próxima semana. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.